Muy buenos días. A continuación, realizaremos la socialización del seminario de investigación correspondiente al tercer corte. Entonces lo dejo con mi compañero. Eliana Andrea Barrera Osorio, estudiante de licenciatura en biología en el grupo 25RE4. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Fabián Padilla Rubio, soy de la licenciatura en biología, el espacio académico seminario investigativo del grupo 25RE4. En este primer momento vamos a centrarnos en la importancia del problema en los métodos mixtos de la investigación. En la investigación mixta, el problema de investigación desempeña un papel muy fundamental. Este problema establece la base y la dirección para todo estudio y su importancia radica en cómo guía la elección y la aplicación de los métodos mixtos. Entonces, cuando se habla del problema de investigación en los métodos mixtos, debe ser lo suficiente significativo y relevante para justificar la combinación de esos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Un problema de investigación debe ser sólido, debe identificarse una brecha en el conocimiento existente, se deben de plantear preguntas importantes y se debe buscar comprender los fenómenos complejos desde diferentes perspectivas. Además, el problema de investigación debe ser abordable y factible dentro del contexto de estudio. En resumen, la importancia del problema de investigación en los métodos mixtos se radica en la capacidad que tiene para abordar de manera integral y enriquecedora los aspectos complejos y multidimensionales de un fenómeno. Al combinar estos enfoques cualitativos y cuantitativos, se puede obtener una comprensión más completa y una validación más sólida de los hallazgos, lo que contribuye a un avance en el conocimiento en el campo de estudio. Toda investigación parte de una idea. Es así como surge la necesidad del que el ser humano siempre se ha interrogado. Pero esta idea puede llevar a la producción de un nuevo conocimiento y la resolución de diferentes problemas prácticos e investigativos. De esta manera, lo que es cada investigador debe afinar su idea y de una forma clara y oportuna para luego transitar lo que son las rutas cualitativas, cuantitativas o mixtas. Esto lo llevará a un recorrido por el campo investigativo donde el enfoque cualitativo expone que para plantear un problema de investigación cuantitativa es importante tener en cuenta que el problema debe estar formulado como pregunta y debe ser investigado empíricamente, es decir, que sea observable en la realidad donde se puedan hallar los fenómenos o los hechos y las variables que lleve al investigador a obtener datos numéricos y concretos. Eh, Algo muy importante son los fenómenos mediante las percepciones que puedan ser producidas durante cada uno de los involucrados y en donde el investigador debe ser muy cuidadoso y meticuloso a la hora de llevar la recolección de datos, los cuales lo lleven a comprender de una mejor manera esta etapa de investigación. Eh, es importante adentrarse en el enfoque mixto que combina sistemáticamente todos los métodos cuantitativos y cualitativos mediante un solo estudio y el cual analiza conjuntamente sus referencias, las cuales están basadas en la información mixta y así lograr una mejor comprensión de dicho fenómeno de estudio. Finalmente, cabe resaltar que una investigación con enfoque mixto, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo son de vital relevancia, donde ninguno debe prevalecer sobre el otro, sino que todos van ligados para que de esta forma eh, se logre comprender dicho fenómeno que se está estudiando. Tanto los métodos cualitativos como cuantitativos en los procesos de investigación son supremamente importantes, ya que permiten que los investigadores puedan proyectar de manera clara y diciente sus resultados. Eh, el primer método se basa siempre en unos procesos de investigación superiores, los cuales están regidos que su principal meta sea corroborar un método teórico preestablecido o descubrir uno nuevo. También puede basarse en que los procesos de investigación puedan ser flexibles, en lo que la principal meta
sea descubrir un método teórico que solo pueda ser aplicable a un contexto determinado. Entonces, dentro de los procesos del enfoque cuantitativo, se muestra que se basa en métodos matemáticos, se sigue una metodología específica y separa los resultados establecidos. En caso de que se presenten cambios, se puede empezar a generar una transformación en las variables o en el paradigma como tal. Por su parte, los métodos cualitativos se basan en métodos lingüísticos y etnográficos. Estos son como un proceso más abierto en el que se van adecuando las variables según las especificaciones de cada contexto. Y lo que busca es formular un método específico que indique de manera directa en la situación determinada. Algunos conceptos del estado del arte son, por ejemplo, quienes han investigado, o sea, qué personas o qué se ha querido investigar, los vacíos que existen. Durante todas las investigaciones que se planteen, siempre van a haber algunos vacíos y es el investigador quien debe tratar mediante todos los medios de buscar la respuesta a esos vacíos. Eh, Otra interrogante que se logra tener en cuenta es que los logros qué logros de los cuales se están investigando se han conseguido. Esto se hace mediante el análisis de los datos y desde las diferentes dimensiones. Otros aspectos que faltan por abordar y lo que tiene que ver tanto con lo que se ha investigado. Es decir, que si siempre se tienen en cuenta cada uno de estos conceptos, el investigador va a tener claro y preciso qué es lo que está investigando y a dónde quiere llegar. Siempre que la investigación aborde algo sobre el estado del arte, se debe tener un fin que debe ser relevante al momento de realizar toda investigación. Los conceptos del estado del arte son una metodología de investigación cualitativa que constituye como la forma de comprender el estado del arte durante distintas futuras investigaciones hasta llegar al abordaje y a las definiciones que permiten delimitar y definir como una metodología, lo cual pretende hacer del estado del arte una reflexión en las diferentes circunstancias de una investigación. También es importante tener en cuenta que se debe lograr o tener una misma lógica que se evidencie su seguridad y su práctica, sirviendo a la base y a la guía de futuras investigaciones. Una de las finalidades es la comprensión y la descripción mediante la creación y los marcos en los cuales la metodología del arte permite la búsqueda de herramientas y nuevas técnicas, las cuales pueden ser flexibles y que puedan brindar al investigador dar una orientación a las necesidades durante el proceso de investigación. Es así también como es bastante rigurosa debido a que el proceso de investigación es cualitativo y sus técnicas se deben regir a unos parámetros de sistematización y planeación, los cuales deben ser delimitados durante las variables mediante el proceso metodológico y en donde el investigador sea evaluado no por sus resultados, sino por su carácter pedagógico en lo que son los diferentes procesos. Durante el proceso de investigación se llevan a cabo una serie de herramientas con el fin de encontrar de manera ordenada la información y de esta forma sea dispersa, pero que mediante este proceso se logre la activación del material para su debida comparación, siendo la primera fase de una de tres. Bueno, aquí en el glosario voy a pues hablar un poco de pues tres conceptos que considero muy importante dentro del estado del arte. El primero son los antecedentes y considero que los antecedentes pues son todos esos trabajos de investigación que, como lo dice su palabra, anteceden al que se va a desarrollar o al que se va a iniciar. Debe guardar una relación con los objetivos de estudio que se están abordando. Es primordial y muy importante para iniciar una investigación saber cuáles son las pautas o qué es lo que
provoca que se haga esta investigación, cuáles son como las necesidades. Entonces hay que mirar qué hechos anteceden el proceso. A través de ellos, de esos antecedentes, podemos reconocer qué fortalezas y qué debilidades con las que nos vamos a enfrentar en nuestro trabajo, nos puede ayudar a enriquecer de manera potencial nuestra investigación para así poder llevar a cabo un desarrollo óptimo y poder concluir con un muy buen resultado en el proceso de investigación. Otro concepto también muy importante dentro del estado del arte es la bitácora. Considero que es como ese diario personal que se lleva o se debe llevar en un proceso investigativo. En él podemos realizar descripciones del ambiente, cómo iniciamos todo el proceso de investigación. Se debe mencionar los lugares, las personas, las relaciones y los eventos que van a marcar la pauta en nuestra investigación. Se debe tener o se puede también, digamos, en él se pueden plasmar diferentes mapas de contexto, diagramas, esquemas, donde se dé como esa secuencia de los hechos, la cronología de los sucesos y las vinculaciones, que es muy importante, hacer una vinculación entre los conceptos teóricos que abordamos dentro de nuestra investigación con lo que estamos observando, con lo que estamos evidenciando por medio de la observación, por medio de los diferentes métodos que vamos a implementar dentro de nuestra investigación y así puedan plantearnos unas hipótesis o plantearnos unas posibles respuestas a lo que estamos investigando. Como último concepto, para mí considero que es muy importante el concepto del contexto, el concepto del contexto, ya que es considerado como el espacio en donde se ubica la problemática o la situación que se quiere investigar. Este espacio puede ser un contexto geográfico, un lugar específico que debe tener una relación directa con las situaciones que se están observando. Además de tener en cuenta de este lugar, debemos de partir también de cómo la hora de los análisis y las descripciones que realizamos del mismo nos puede ayudar a comprender muchos aspectos relevantes que en los resultados e incluso en las soluciones nos puede aportar o mejorar nuestro proceso de investigación. Otro concepto es el diario de campo. El diario de campo es una herramienta o un recurso muy utilizado para los investigadores cuando quieren realizar o registrar todas las observaciones y las reflexiones que pueden surgir dentro de una inmersión investigativa o dentro del contexto del proceso de recaudación y recolección de datos. Cuando este registro se hace de una manera sistemática en el contexto de investigación, surgen algunas notas adicionales y esto es lo que el investigador puede concluir en dicha bitácora. Para ello, el diario de campo se convierte en una herramienta principal y muy importante donde puede el investigador o la persona que esté llevando su investigación realizar cada uno de sus apuntes para tener luego unas anotaciones para saber qué acciones tomar durante el proceso. Otro término muy importante son las encuestas. Las encuestas son aquellos instrumentos de investigación descriptiva que precisan y nos ayudan a identificar qué preguntas se deben realizar o cuáles son las personas que deben seleccionar la muestra para la representación de cada población y así especificar las respuestas. También es importante determinar el método empleado para la recolección de información que se vaya obteniendo y esto se registra se realiza mediante una encuesta. Otro concepto muy importante es el estudio de caso. Es uno de los más importantes porque dentro de el enfoque de investigación es ampliamente utilizado en las ciencias y de otras disciplinas que se centran en el
en el análisis detallado y profundo de lo que es un fenómeno particular. Los estudios de casos son una técnica de investigación que nos permiten o que permiten al investigador obtener una comprensión profunda y del fenómeno complejo y único del contexto natural. Bueno, en este último momento de esta socialización, pues vamos a enfocarnos un poco más en los tipos de fuentes de información que son fundamentales y vitales dentro de todo nuestro proceso de investigación. Es importante seleccionar de manera cuidadosa las fuentes de información. Debemos de evaluar su calidad, su credibilidad y su relevancia para garantizar la solidez de la investigación. Dependiendo de la naturaleza del estudio, se pueden utilizar diferentes combinaciones de fuentes primarias, secundarias y terciarias para obtener una comprensión muy completa, respaldar los argumentos y los hallazgos de la investigación. Las fuentes primarias. Este tipo de fuentes ofrecen un relato de primera mano sobre un acontecimiento o un periodo de tiempo y son consideradas fidedignas, lo cual representan el pensamiento original. Informan sobre los descubrimientos o los acontecimientos o también pueden compartir información nueva. A menudo estas fuentes se crean en un momento en el que ocurren los hechos para que también puedan incluirse fuentes creadas posteriormente. Suelen ser de primera aparición formal o para que la investigación sea original. En otras palabras, las fuentes primarias nos dan el acceso al tema que se está investigando o que se está aprendiendo. Es decir, que contienen información en bruto. Algunos ejemplos de las fuentes primarias son el tipo de fuente que se utiliza dependiendo del tema de la investigación o si el tema es nuevo o es actual. Se puede utilizar también como un recurso primario los datos de las entrevistas y los experimentos que nosotros mismos hagamos. Si esto nos puede llevar a tener nuevos recopilamientos de datos directamente relacionados con el tema mediante nuevos documentos y nuevos textos. Las fuentes secundarias. Estas fuentes vale la pena recalcar que no las debemos confundir con las fuentes terciarias, debido a que proporcionan información de segunda mano y a menudo ofrecen explicaciones sobre lo que son las fuentes primarias. Estas analizan e interpretan y reafirman la información de las fuentes primarias. Suelen ser consideradas persuasivas porque utilizan comentarios, evaluaciones y opiniones para persuadir al lector del argumento del escritor. Algunos ejemplos de fuentes secundarias son, son aquellas que nos ofrecen un análisis o una interpretación o una reafirmación de las fuentes primarias y se consideran persuasivas porque suelen implicar la generalización, la síntesis, la interpretación, el comentario o la evaluación en un intento de convencer al lector del argumento del creador. A menudo intentan describir o explicar lo que son las fuentes primarias. Algo muy importante que debemos tener en cuenta son algunos ejemplos de las fuentes secundarias, los cuales son los artículos de las revistas, los cuales comentan y analizan investigaciones, los libros de textos y artículos de revisión. También encontramos lo que son los diccionarios y las enciclopedias temáticas, libros académicos que interpretan o analizan los diferentes comentarios políticos, las bibliografías, las diserciones de tesis, entre ellas también encontramos las editoriales y los artículos de opinión y periódicos. Esas críticas de literatura y obras de arte como son la música. Debemos tener en cuenta que aunque generalmente se considera una fuente secundaria, una revista académica suele contener artículos sobre temas muy específicos y pueden ser una fuente principal de información sobre diferentes novedades. Eh, las fuentes secundarias nos sirven porque nos ayudan a proporcionar información de fondo o una visión general de un tema. Muestran lo que son las investigaciones que se han abordado e interpretado o lo que se analiza en cada uno de los temas.
Son especialmente útiles en las revisiones bibliográficas de estudios empíricos, ya que nos ayudan a obtener información de fondo sobre un tema específico. Bueno, las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son aquellas que recopilan, organizan y resumen información de las fuentes primarias y secundarias. Estas fuentes tienen como objetivo proporcionar una visión general, rápida, accesible sobre un tema en particular, condensando la información en un formato más digerible y sintetizado del conocimiento que ya se encuentra. Algunos ejemplos de fuentes de información terciaria son las enciclopedias, que son compilaciones de conocimientos en las diferentes áreas temáticas. Ellas proporcionan una visión general de un tema, a menudo con artículos escritos por expertos del campo. Estas enciclopedias pueden ser generales, abarcan múltiples áreas o especializadas. Pueden abarcar múltiples áreas o ser especializadas centrándose en un campo específico. Los diccionarios temáticos son herramientas de referencia que proporcionan definiciones y explicaciones de términos específicos en un campo particular. Estos diccionarios son útiles para comprender cómo la terminología especializada que se utiliza en un área específica de estudio. Los manuales y guías son recursos que ofrecen instrucciones, procedimientos, consejos, recomendaciones de cómo realizar tareas o cómo llevar a cabo actividades en un campo determinado. Estos recursos pueden ser útiles para obtener una información práctica, asimismo una orientación en un área específica. Los resúmenes de investigación son los abstracts o resúmenes en los artículos científicos. Estos resumen los aspectos más relevantes de un estudio de investigación, donde se incluyen los objetivos, se incluyen los métodos, se incluyen los resultados y las conclusiones principales. Estos resúmenes pueden ser utilizados para obtener una visión general rápida de un estudio y su contribución al conocimiento existente. Por último, otro tipo de fuente de información terciaria son los sitios web de referencia, los cuales existen numerosos que pueden ayudarnos, que recopilan información de diversas fuentes, las presentan de una manera organizada. Estos sitios pueden incluir directorios, una recopilación de enlaces, base de datos y otros recursos que facilitan el acceso de la información. Es importante tener en cuenta que si bien las fuentes de información terciaria son útiles para obtener una visión general y rápida de un tema, pero no suelen ser consideradas como unas fuentes académicas rigurosas. Siempre es recomendable utilizar fuentes primarias y secundarias de calidad para una investigación más profunda y detallada. Y de esta manera terminamos con este proceso de socialización. Muchísimas gracias.